Hola, muy buenas, mi nombre es Ana García Fernández, alumna de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Sevilla, y vamos a grabar un vídeo tutorial de cómo se llevaría a cabo un proceso de evaluación de resistencia cardiorrespiratoria. En primer lugar, es muy importante destacar que hay que saber manejar bien los conceptos que se van a evaluar. La resistencia cardiorrespiratoria, en este caso, según Bueno Gómez y Ortiz Bravo, es la capacidad del sistema respiratorio y cardiovascular de aportar oxígeno a grandes grupos musculares durante ejercicios de intensidad moderada a vigorosa de larga duración. Una medida clave para evaluar la resistencia cardiorrespiratoria es el consumo máximo de oxígeno, que es la capacidad máxima del organismo de aportar oxígeno por unidad de tiempo. Es muy importante tener en cuenta las características del sujeto, tanto el nivel de actividad física que esa persona presenta en su día a día, como su nivel de salud, para poder encontrar el test que sea más adecuado para dicho sujeto. Hay que destacar que existen una serie de contraindicaciones absolutas y relativas de las pruebas de esfuerzo. Si el sujeto cumple alguna de estas contraindicaciones, no podría realizar la prueba. En nuestro caso, el sujeto que vamos a evaluar es Ana María, una mujer de 55 años que lleva un estilo de vida sedentario, ya que normalmente a lo largo de su semana no suele incluir sesiones de deporte. También cabe destacar que fue diagnosticada con una fibrilación auricular, pero fue operada de ablación y por tanto actualmente está totalmente recuperada y no se considera un factor de riesgo. Además, fue revisada por sus médicos y se detectó que esta fibrilación auricular pues ya no está presente. Después se puede proceder a la elección del test. En nuestro caso, según las características de nuestro sujeto, hemos elegido el test clásico de Bruce. El test clásico de Bruce está enfocado a población adulta activa o sedentaria y de alto riesgo, como pueden ser sujetos cardiópatas. No obstante, en el caso de que el sujeto tenga muy baja condición física, existe la opción del test de Bruce modificado, que es menos exigente. El objetivo del test de Bruce es calcular el consumo máximo de oxígeno de manera indirecta con el fin de poder evaluar posteriormente la resistencia cardiorrespiratoria. El test de Bruce es una prueba funcional ya que evalúa el nivel de adaptación cardiorrespiratoria del sujeto. Además, es una prueba de laboratorio y según la naturaleza de los resultados es indirecta, puesto que se estima el consumo máximo de oxígeno a través de otras medidas como pueden ser la distancia recorrida, el tiempo, la frecuencia cardíaca, etc. Además, según el carácter del esfuerzo es máxima, ya que el sujeto tiene que llegar a sus valores máximos alcanzando una situación de extenuación, y según la dinámica del esfuerzo es continuo en escalón, ya que la intensidad se aumenta de manera brusca cada 3 minutos. Este test se realiza sobre un tapiz rodante y el sujeto comienza la prueba caminando. Como he dicho anteriormente, cada escalón de este test tiene una duración de 3 minutos, donde la intensidad va a estar marcada por la velocidad y la inclinación del tapiz. Esta velocidad y esta inclinación irá aumentando en cada etapa de la siguiente manera. En este test, la medida que hay que registrar es el tiempo expresado en minutos que el sujeto aguanta la prueba, es decir, desde que se inicia hasta que finaliza. Con ese tiempo registrado se va a calcular el consumo máximo de oxígeno de manera indirecta con la fórmula que se proporcionará más tarde. El material necesario para esta prueba va a ser un tapiz rodante que permita los incrementos de velocidad e inclinación correspondientes, un cronómetro para poder registrar el tiempo de la prueba y un tensiómetro y pulsómetro para poder registrar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial tanto antes como al finalizar la prueba. En cuanto al personal necesario para este test, al ser una prueba funcional, no necesariamente tiene que ser clínico. Con respecto al número de evaluadores, lo ideal sería que haya dos, uno que esté registrando el tiempo y los cambios de intensidad y otro que esté controlando el estado físico del sujeto. No obstante, con un evaluador sería suficiente ya que no es una prueba muy compleja. Con respecto a la fiabilidad, la investigación de Holop y sus colaboradores tienen como objetivo medir la confiabilidad del test de Bruce a través de la realización consecutiva de dos pruebas. En los resultados de la investigación se observa como el coeficiente de correlación es de 0,907, es decir, un 90,7%, lo cual es un porcentaje muy alto que indica que los resultados de las dos pruebas son muy semejantes y por tanto la fiabilidad del test de Bruce es muy alta. Por otro lado, para que el test sea válido debe medir lo que pretende medir, que en este caso es el consumo máximo de oxígeno. En sus investigaciones, Bruce desarrolló fórmulas según el sexo para que a través del tiempo realizado en la prueba podamos obtener el consumo máximo de oxígeno de manera indirecta, al igual que diseñó tablas de referencia con la duración y la intensidad de cada escalón del protocolo y se ha convertido en una prueba muy constatada y regularizada entre los profesionales. Además, existen tablas de referencia generales criteriales sobre el consumo máximo de oxígeno para que, según nuestro resultado en cualquier test de consumo máximo de oxígeno, podamos obtener un calificativo según nuestra edad y nuestro sexo.
En cuanto al procedimiento básico que hay que seguir en cualquier prueba de resistencia cardiorrespiratoria, lo vamos a dividir en antes de la prueba, durante la prueba y al finalizar la prueba. Antes de la prueba, lo primero que hay que hacer es explicarle al sujeto la prueba que va a realizar, es decir, en qué consiste, la dinámica de la prueba, los valores que hay que alcanzar y que, por tanto, en este caso, el sujeto tiene que ser consciente de que tiene que llegar a un esfuerzo máximo. También hay que ser muy paciente y explicarle la prueba tantas veces como el sujeto desee para que la comprenda correctamente. Después de explicarle la prueba, el sujeto tiene que leer y firmar el consentimiento informado si procede. El tercer paso sería registrar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca en reposo. En este caso la tensión sistólica está en 128, la tensión diastólica en 87 y la frecuencia cardíaca en 72, los cuales son unos valores normales que no suponen una contraindicación. Por último, si la tensión arterial y la frecuencia cardíaca están correctas, se procede a una activación antes de la prueba de baja intensidad. En nuestro caso, la activación fueron 3 minutos caminando sobre el tapiz a 2,5 km/h de velocidad sin inclinación. Después se procede a la realización de la prueba, por tanto, durante la prueba hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que monitorizar la frecuencia cardíaca durante el transcurso del test para observar su evolución o alguna posible alteración o indicación para la suspensión de la prueba, al igual que hay que controlar el estado del sujeto en todo momento. Es muy importante resaltar los siguientes aspectos clave. El primero es que el sujeto tiene que mirar al frente durante toda la prueba, ya que si traslada la mirada de arriba abajo constantemente puede marearse. Para solucionar este error se puede colocar un punto fijo justo al frente de la mirada del sujeto y pedirle que esté mirando el punto fijamente de manera concentrada. También es importante indicarle la presencia de los agarres laterales y frontales que posee el tapiz, para que si le es necesario pueda agarrarse a ellos. Por otro lado, para evitar alguna caída, es clave indicarle al sujeto que se tiene que adaptar correctamente a la velocidad del tapiz y que, por tanto, si lo necesita, puede correr, y en el caso de que el sujeto no aguante la velocidad, la prueba finalizaría. También es muy útil acordar algún tipo de gesto por si el sujeto no se está encontrando bien, pueda indicárselo al evaluador. El evaluador también puede utilizar este gesto si le quiere preguntar si va todo bien y el sujeto pueda contestar. Además, hay que recordar al sujeto que lo importante no es el escalón en el que acabe, sino el tiempo que aguanta de manera independiente y que por tanto no tiene que aguantar más de lo necesario con el objetivo de acabar un escalón. Por último, destacar que el evaluador puede animar al sujeto de manera no muy frenética. Por otro lado, un punto muy importante es saber cuándo detener la prueba. Los motivos pueden ser si el sujeto lo desea, si se evidencia alguna indicación para su suspensión o si se da algún criterio para su finalización. En nuestro caso, la prueba finaliza porque el sujeto lo desea, observando también que está muy cerca de su frecuencia cardíaca máxima teórica, que en este caso son 165 pulsaciones por minuto. Y por último está el procedimiento básico al finalizar la prueba, que es el siguiente. Después de finalizar la prueba es importante no parar de manera brusca, sino disminuir progresivamente la intensidad hasta que se alcancen valores normales, lo cual se realiza proponiendo un esfuerzo de intensidad cada vez más baja. En nuestro caso disminuimos la inclinación hasta 0 y la velocidad a 4 km/h, la cual aguantó durante 2 minutos. Tras esos 2 minutos se disminuyó la velocidad a 2,5 km/h y estuvo otros 2 minutos, alcanzando por tanto valores normales. En el momento en el que el sujeto alcanza los valores normales es cuando el sujeto ya puede bajarse del tapiz. Puede darse el caso de que tras bajarse del tapiz tenga sensación de mareo, por ello es importante que el evaluador le ofrezca sujeción hasta que se siente. Es importante destacar que durante este periodo tras finalizar la prueba también es importante seguir observando y controlando al sujeto, preguntándole también cómo se encuentra.
Finalmente se vuelve a medir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. En este caso la tensión sistólica se encuentra en 125, la diastólica en 81 y la frecuencia cardíaca en 83. Una vez haya finalizado la prueba podemos proceder a los resultados. Es muy importante pasar el tiempo a minutos. En nuestro caso el sujeto estuvo 8,67 minutos realizando la prueba, marcados por el cronómetro. Por tanto, aplicando la fórmula, el resultado obtenido es de 34,07 mililitros por kilogramo por minuto de consumo máximo de oxígeno. En este caso usamos una tabla de referencia general criterial para mujeres, buscando concretamente su grupo de edad, que en este caso es 55 años. Según la tabla podemos observar cómo el valor del consumo máximo de oxígeno del sujeto se encuentra en el calificativo excelente. De este modo podemos interpretar que la resistencia cardiorrespiratoria está en muy buen estado y que por tanto el sistema cardiovascular del sujeto es muy eficiente en el transporte y utilización de oxígeno. Por último, quiero comentar las conclusiones que sacamos sobre la evaluación de la resistencia cardiorrespiratoria. La primera es la importancia de encontrar un test que se adapte a las características del sujeto, al igual que hay que tener en cuenta las mismas a la hora de realizarlo, por ejemplo, si es una persona cardiópata, si es sedentaria, si no puede recurrir a realizar esfuerzos máximos. La segunda es la importancia de realizar el test con seguridad, siguiendo un correcto protocolo y con un espacio material y personal adecuado. La tercera es la gran utilidad e importancia que tiene la realización de este tipo de pruebas para chequear el estado de salud cardiovascular o para utilizar los resultados y así poder programar los planes de entrenamiento de manera adecuada. La última conclusión es la gran variedad de test cardiorrespiratorios que existen, permitiendo una gran accesibilidad a los mismos, con materiales muy sencillos de conseguir o incluso sin ningún material necesario. Y aquí finaliza el vídeo sobre la evaluación de la resistencia cardiorrespiratoria. Espero que haya sido de gran interés y muy útil.